Bienvenidos a una nueva edición de Volver al Futuro, un lugar donde nos encontramos con personas que piensan la ciudad y el futuro de la ciudad de una manera completamente distinta, donde aprendemos y sobre todo donde vemos todas las oportunidades que tenemos por delante. Hoy, Bruno Rodríguez. Gracias por venir. Por favor. Un placer esta charla. Un placer. Arranco por lo primera. Muchos te conocen obviamente por tu lucha contra el cambio climático, por obviamente ser un líder joven, inspirador. Ahora, ¿de dónde nace la vinculación de Bruno con el espacio verde y el deporte? Bueno, principalmente también hay una conexión con la agenda ambiental, que es básicamente el rol que tiene la presencia de los espacios verdes en las ciudades. Yo creo que eso se fue vinculando paralelamente a lo ambiental más avanzado del tiempo cuando empecé a adentrarme en los temas urbanos, pero principalmente viene de que me gusta mucho el deporte, siempre hice deporte. Y siempre, desde chico. Desde muy chico, distintos deportes. Eso es bueno. Por ejemplo, en mi caso, yo arranqué a hacer deporte hace 2 años. Tengo 40, o sea, 38. Ya. Y siempre detesté el deporte. No es lo mismo deporte que actividad física, igual. ¿Cuál es la diferencia? Y quizás el deporte tiene esta cosa más institucionalizada. Vos podés hacer una práctica puntual, boxeo, fútbol, rugby, o podés salir a correr, ir al gimnasio, ir a nadar. No, yo hacía nada. Cero. Gracias por intentar salvarme, pero no, ni deporte, ni actividad física. Pero no, gracias por intentarlo. Pero posta, digo, y lo descubrí ahora, hace 2 años y medio, 3. Y obviamente me encanta y le veo un montón de beneficios. Pero vos siempre estuviste vinculado, de chico. Desde los 6 años, pasando por distintos lugares, tratando fútbol, haciendo rugby, que fue donde me quedé finalmente, hice durante 10 años rugby, pero también haciendo otras actividades. Y yo creo que ahí la vinculación surgió porque con Jóvenes por el Clima nos empezamos a meter más en la agenda de las ciudades y no existía esa relación directa, por lo menos en nuestra lectura de los temas urbanos, entre el espacio verde como una política que claramente cumple un rol ambiental esencial, pero puntualmente al interior del espacio verde, ¿qué tanto está democratizado el acceso a la actividad física, democratizado el acceso al deporte? Y fue algo que empezó a colarse. Ahí te abro un paréntesis. Hace poquito vos subiste un video hablando de la calistenia en New York. Sí, en realidad en Brooklyn, ¿no? El origen de la calistenia. ¿Querés contar un poco la vinculación de inclusión social, deporte y calistenia? Yo empecé a hacer calistenia hace un par de años y también me interesó el surgimiento, de dónde viene la genealogía de la práctica, y me sorprendió, rebobino un poco la línea del video, que la calistenia surge en el Bronx, en Estados Unidos, a partir del aumento de las tarifas de los gimnasios. Muchos grupos vecinales en barrios populares empiezan a autogestionar su propio acceso a la actividad física, colgándose de los andamios de las construcciones, de los columpios, de los juegos infantiles. Debajo de las autopistas. Y debajo de las autopistas, y así empieza a surgir una práctica urbana que deriva en una tribu urbana. Se construye una comunidad de calisténicos que después difunden la práctica. Hoy ya está prácticamente internacionalizada. Argentina es un país que en América Latina tiene muy arraigada la práctica a nivel cultural. España... Cuando decís Argentina, ¿es Argentina o te referís a la ciudad de Buenos Aires? La ciudad de Buenos Aires puntualmente, pero está empezando a nacionalizarse. Expandirse a otras ciudades. Sí, en otras ciudades. De hecho, uno de los principales referentes mundiales, no tanto de la calistenia, tiene un desafío que es hacer una dominada por cada día del año que pasa, pero que tiene millones de seguidores en Instagram, es Jerónimo Arias, que es sanluisino, es puntano. Como alguien llega a 365 Yo tampoco, dominadas. Me parece... Yo no paso 3, o sea, como que siento que 365... Es un superpoder que no entiendo, pero lo tiene y se internacionalizó, es uno de los influencers del tema más conocidos. Y empezaron así a surgir también con la llegada de la pandemia, empezó a surgir un sentimiento, un registro por la calistenia como una práctica, primero que es accesible, y que es muy democrática en el sentido de que cualquier persona con su propio peso puede hacerla. Eso es buenísimo y coincido con vos, y la expansión que tuvo estos últimos años, los parques de calistenia en la ciudad, el uso de la calistenia en la ciudad es tremendo, falta muchísimo, ahora vos me dirás, pero me impresiona también la comunidad que se genera. Exactamente. Porque lo ves. ¿Vos entrenás en los parques de la ciudad de calistenia? En la Plaza Irlanda, siempre entrené ahí y cada tanto en otros parques. Creo que igual... ¿Y ves esto? Veo esto, se construyen grupos calisténicos que van más allá de la práctica, se forman redes de amistad y también yo creo que es impresionante lo que se arma
en el contexto en el que estamos, ¿no? La hiperdigitalización es una Absolutamente. excusa para juntarse y construir comunidad. Total. Pasa también con otros... Dejas el celular a un costado. Pasa con los Y grupos de focalizas running, ahí. por ejemplo, que incluso hasta son los espacios que eligen hoy los jóvenes, por lo menos en ciertos nichos, para relacionarse socialmente. Es la excusa que encuentran. Me parece que combina algo muy bueno. Por un lado, lo que decíamos antes, la construcción de la comunidad, pero al mismo tiempo hacer algo que te hace bien al cuerpo y a la mente. Esto que decías recién de Plaza Irlanda, yo me imaginaba lo que decías, y es como, claro, vos tenés todo, ¿no? Porque tenés el espacio público, el espacio verde, tenés la gente y gente conectando, justamente sin celulares, conectando de verdad, cara a cara, estableciendo una conversación, digo, una cosa que parece bastante básica, pero que claramente cada vez está más en riesgo. Sí, yo creo que es el tema nodal de la discusión de tecnología Claro. y comunidad. Totalmente. ¿Qué vínculo? Normalmente se piensa de una manera muy tensa la vinculación entre ambas dimensiones. La tecnología, la digitalización de todo y la comunidad. A mí me sorprende que estamos en el siglo con el que más herramientas contamos para conectarnos, porque es lo que nos permite la tecnología, y paradójicamente la crisis más importante del siglo en términos culturales es la crisis de la soledad. Totalmente. Entonces ahí creo que la actividad física está compensando de alguna manera esas externalidades del problema. Una vez leí un libro que me pareció muy piola, que decía, era justamente, estamos hiperconectados, pero esa hiperconexión es como a lo largo y muy finita, es como muy superficial. Muy superficial. Entonces totalmente, y líquida. Entonces es muy distinto eso, y muchas veces pensamos que estamos en contacto con alguien porque le dimos un like, o le comentamos algo y le dijimos, muy bien esto, o no sé qué cosa, y nos parece que eso es algún tipo de interacción más profunda, ¿no? Exacto. Y digo, es muy tremendo, porque a todos nos pasa. No, pero ayer le dije un comentario o intercambiamos un mensaje. Claramente creo que en la ciudad eso se ve mucho más y parece que justamente estos espacios lo que te hace es replantear todo eso. ¿Vos crees que la práctica de deportes o entrenamiento, como decías recién, o actividad física es un tema de nicho o es un tema que está cada vez más extendido en la sociedad? ¿O es por segmento, lo ves distinto? ¿Cuál es tu mirada de eso? Yo creo que juegan varios factores. Definitivamente el diagnóstico generalizado es que se está extendiendo mucho. Sobre todo la noción de que es importante hacer ejercicio, ya sea por una cuestión cultural que para mí es súper cuestionable, que es el factor de la estética corporal y la demanda que existe sobre el deporte desde ese lugar, como también desde el lugar de la salud. Creo que la pandemia de algún modo nos traumó. Me parece que la explosión del deporte, la explosión del entrenamiento surge también como una respuesta al trauma de estar confinados, encerrados. De hecho, cuando se empezó a abrir gradualmente, lo primero que se permitió fue a los grupos de running ir a los parques y correr, y era una de las demandas más importantes de las ciudades. Y de hecho creo que hay algo que decías vos, ¿no? También es esto de que estás todo el tiempo tan conectado y en las ciudades obviamente tenés un tema de estrés, de ansiedad, que sabemos que en las ciudades es mayor que lo que sucede en la vida rural, si querés, o en el campo, que digo, hay algo ahí en el ejercicio como de liberación, ¿no? De liberación, de conexión, de sacarte de encima todos esos miles de cosas ahí que te dan en la cabeza. La salud mental, la vinculación con la salud mental. Absolutamente. Y tengo una consulta, ¿por qué crees que se sigue viendo el deporte o la inversión en la actividad física como un gasto y no como una inversión? Estaba viendo datos, ¿no? Y decía, por ejemplo, que cerca del 60% de los países invierte menos del 2% de su presupuesto en infraestructura deportiva. Me fijé en la ciudad y en la ciudad es menos del 0,2%. En realidad es, mentira, menos del 0,3%, es 0,26%, 0,25%, 0,24%. Digo, es realmente muy bajo. Entonces vos decís, che, pero pará, no entiendo. Cuando hablamos justamente de todos los problemas que tenemos de salud mental, de conexión, de vinculación, de apropiarnos del espacio público, digo, de la salud pública, digo, ¿por qué crees que se sigue viendo como un gasto y no como una inversión? Para mí eso responde a una miopía de la gestión pública a la hora de abordar el deporte y la actividad física, no solamente como una herramienta para lo que decíamos antes, por un lado elevar la calidad de la salud mental y física, sino también para combatir problemas sociales que están muy arraigados en distintas zonas, en distintas clases sociales, y que con el deporte efectivamente se encuentra una herramienta para combatirlos. Es el caso, por ejemplo, en Sudáfrica con el rugby, un deporte con raíces aristocráticas en el marco del apartheid, que al implosionar la crítica al apartheid, los movimientos antirracistas y demás, sirvió como un mecanismo de inclusión de la comunidad negra en Sudáfrica, y eso fue un catalizador profundísimo. Bueno, Berlín lo hace. Del 95. Berlín lo está haciendo ahora. Berlín está haciendo inversiones fuertes en deportes y en clubes deportivos para refugiados, como una manera de integrar a los inmigrantes. Exactamente, los clubes deportivos siempre para mí
terminan, dependiendo del territorio donde se expanden, terminan estando asociados al problema y al contexto social del territorio donde se instalan. Por ejemplo, el deporte en los barrios populares termina siendo un gran mecanismo de contención contra el narco. Y ahí yo creo que el tejido de los clubes deportivos es fundamental incorporarlo en la política pública. La vida que tienen los clubes barriales, incluso en la ciudad, ¿no? A pesar del poco apoyo, es realmente... Veía hace poco una columna en Infobae de Migliore, de María, que hablaba de la relación particular y excepcional en términos internacionales que tenemos los argentinos con los deportes, con los clubes deportivos. ¿Cuál es la magnitud de la población? ¿Cuánta es la proporción poblacional de gente que es socia de algún club? Es impresionante en Argentina. Somos muchos los argentinos que estamos asociados a algún club. Y eso es tremendo porque es un elemento clave en lo que es la definición del capital social, ¿no? Esto de la red, de la vinculación, de tener alguien con quien hablar. Vos lo mencionabas recién, la soledad no deseada es como la pandemia del momento y tiene un montón de consecuencias, ¿no? En la salud mental, en la productividad, en un montón de cosas para enfocarlo. Y esas instancias, esos lugares, como los clubes de barrio, son un lugar concreto donde vos podés prevenir, donde vos podés justamente fortalecer el sentido de comunidad, donde se pueden detectar casos, donde se puede pedir ayuda, donde podés combatir la soledad no deseada, en adultos mayores también, que sabemos que es un segmento que es particularmente afectado. Creo que eso es algo que tenemos que repensar, creo que hay que repensarlo y es imposible pensar una visión de ciudad sin eso, ¿no? Sin tener esa red de clubes fortalecidos, estos espacios fortalecidos y tratar de encontrar. Hoy justamente hablaba con otra persona, los microparques, ¿no? Esta cosa que se hacen, está muy de moda en Londres o en Singapur, en distintas ciudades. Esos espacios chicos que las comunidades, que las ONG, que los clubes de barrio deciden convertir en pequeños parques. Que no es solamente, te pongo 2 canteros, no es eso, pero son lugares donde vos activás los 5 sentidos de las personas. Exacto. Desde el diseño, los olores, los colores, el tipo de planta, el banco, el sol, hay un montón de cosas que puedes hacer para justamente vincularlo al deporte, que haya un espacio de deporte, al deporte, luchar contra la soledad. Totalmente. Yo creo que también ahí hay que tomar la dimensión territorial de cómo se expande, cómo se democratiza el acceso a la actividad física y al deporte. Hay que cortar con la segregación norte-sur en la distribución de los espacios públicos. Totalmente. Es impresionante si uno observa la mancha de la presencia de los espacios verdes. Claramente hay una concentración en las zonas de los deciles más barrios altos. Que tienen 2 metros cuadrados Hay barrios de que tienen 2 verdes. metros cuadrados de verde. Totalmente. Ahí me parece que hay una deuda social. Y vamos a ver cuáles terminan siendo los efectos, si efectivamente se impulsa una política de expansión de los espacios verdes en la zona sur de la ciudad. ¿Cuáles son los efectos de eso? Yo creo te digo algo, zona sur y zona centro. Zona centro también. Cuando vos ves Valvanera, pero Valvanera, San Cristóbal, Boedo Almagro, son uno de los barrios que menos metros cuadrados verdes tienen por habitante. Yo creo que ahí hay que hacer algo completamente, hay que pensarlo de una manera muy disruptiva, completamente distinta a lo que se vino haciendo. No importa, es para otro episodio, pero creo que hay que pensar alternativas, desde bonos verdes, desde espacios baldíos, desde herencias vacantes, cómo convertir eso justamente en estos microparques, en estas microzonas. Hay propuestas de vecinos también, hay varias propuestas de vecinos. Va a haber una demanda para mí paulatina, cada vez mayor por parte de la gente. Absolutamente, estoy de acuerdo. Porque también hay otra dimensión asociada específicamente a la cuestión de la salud física y mental, que es el factor del tiempo. Yo creo que uno toma esa decisión y tiene la voluntad de empezar a ejercitarse, por un lado, por lo que te decíamos antes, ¿no? La cuestión estética y demás, la salud mental, pero también por el hecho de poder a los 60, 70 años agacharte, atarte los cordones. Obviamente. Y sentirte bien, no sentir un dolor de espalda, o poder correr un bondi y llegar con aire, alcanzarlo sin estar agitado. Totalmente. Eso para mí es un detonante de calidad de vida, es una discusión de calidad de vida que está empezando a instalarse con la implosión del mundo fitness en las redes sociales, con la inclusión de muchos jóvenes a nuevas prácticas deportivas y de actividad física como la calistenia, con la construcción de redes de comunidad que justamente detectan eso. Es impresionante ver en los calisténicos cómo hay un esfuerzo por incluir a personas mayores. Primero a sus padres, después a sus abuelos, porque como es una práctica que es muy democrática. Y a personas que no hacemos nada. Y a personas que no hacen nada. Porque tipo te invita, no, vení, vamos a hacer dominada. Imagínate que no, tampoco ir a pasar vergüenza. Por cierto, va a llegar a ser 6. Pero digo, como, vení a hacer dominada, es como me impresiona todo el tiempo esa cosa comunitaria. Exactamente. ¿Entendés que no es como un gimnasio? Ya la práctica de por sí es una cosa tremenda. No tenés que levantar ninguna pesa.
solamente tenés barras para colgarte y empezás progresivamente. Y es un camino en el que te van acompañando tus instructores, uno observa esas transformaciones que sean no tanto en el plano de la estética y del físico, sino en tu capacidad de poder levantar. Es una cosa tremenda. Es tremendo. Bruno, hay un tema que está recontra asociado a esto, digo, no solamente el deporte, es el espacio público, el espacio verde, también tenés la alimentación, definitivamente, y la seguridad, ¿no? Digo, cuando las 4 cosas se dan, yo creo que, bueno, estamos en la ciudad que queremos estar. Exactamente. Alimentación es un tema que también se está hablando cada vez más. ¿Qué comemos? La famosa huella de los alimentos que comemos, de dónde vienen, la distancia, cómo hacemos para producir mejores alimentos, todo el tema de las huertas en las ciudades, las huertas urbanas. ¿Qué opinas del tema? ¿Qué te parece? ¿Cómo estamos? Lo primero que me surge es, como en todos estos temas, es hablar del factor económico asociado al tema puntual de la comida saludable, el acceso a una dieta saludable, que está claramente atravesado ahí por una desigualdad social de origen. Es mucho más caro, de hecho lo leí en Clarín, es mucho más caro acceder a una dieta saludable, y también ya de por sí la industria alimenticia, la oferta masiva para el consumo masivo no está precisamente mediada por productos te agrego algo. que sean saludables. Creo que es más caro acceder a alimentos en general en los barrios populares que en el resto del tejido urbano. Directamente. De hecho, ni siquiera no es solamente el kilo de lenteja versus... No. Es en general es más caro. De hecho, hay una aplicación que es muy buena, se llama la gente de Nailus, que se encargan de medir justamente eso. Hablaba con ellos un tiempo y ellos me decían que... No quiero decirte el monto porque quizás estoy exagerando, después lo confirmamos cuando hagamos la edición, pero es el 15 al 20% más caro. Después lo sobreimprimimos para que quede vivo. Estoy seguro que es entre el 15 y el 20% más caro en los barrios populares. Los alimentos en generales, ¿eh? Claro, y a eso hay que añadirle el acceso a la información. Totalmente. Que de por sí ya es también una complicación a la hora de empezar a emprender tu camino, quizás modificando tus patrones alimenticios. Primero te tenés que informar, y para eso insume tiempo, con lo cual me parece que también es fundamental. Tengo una pregunta. Sí. ¿En qué te parece que Buenos Aires, en esto la pegó? ¿Y qué te parece que son todas las oportunidades que nos estamos perdiendo? Que cuando pensamos una ciudad, decimos, estas son las cosas que tenemos que multiplicar por 20. Recién decíamos lo de los parques, los microparques, parques de calistenia. ¿Qué pensás que la pegó y qué pensás, esto y que no la pegó y estamos perdiendo una oportunidad enorme? Yo creo que la ciudad... Hablando de este tema, ¿no? Yo creo que la ciudad, hablando en términos del gobierno de la ciudad, está muy desanclado del fenómeno cultural. Y ahí yo creo que no la pega. Me parece que de manera no planificada hay aciertos, como por ejemplo cada vez es mayor, o por lo menos así lo percibo yo, la instalación de postas de calistenia en los espacios verdes, con lo cual creo que hay una respuesta a esa demanda, pero después el fenómeno cultural per se, de la actividad física, la promoción, la información, la concientización, no es algo que lo ve incorporado en la política pública del gobierno de la ciudad, porque no se lo califica como parte de la dimensión urbana. Construir ciudad es también tomar esas dimensiones e incorporarlas a tu plan maestro. Sí, Copenhague ve una plaza y no está viendo únicamente el espacio verde, está viendo la plaza como la salud pública, la plaza como el bienestar integral. De hecho, se piensa de esa manera. Claro, y para mí la pandemia fue el fenómeno que arrojó luz sobre la importancia de ver de esa manera la gestión pública de la ciudad. Y creo que en ese sentido estamos todavía un poco para atrás, por lo menos en términos comparados. Río de Janeiro es la ciudad en América Latina que se la conoce por ya la cultura del ciudadano, ¿no? De Río de Janeiro, fitness de alguna manera. Y es muy democrático el acceso en ese sentido a la actividad física y al deporte. Ese punto que sí me parece re importante, porque también habla cuando hablamos de la desigualdad de acceso al espacio verde, los metros cuadrados verdes por habitante, de que justamente existan las plazas, los parques. Estamos hablando de una desigualdad que la ciudad de Buenos Aires claramente tiene y nos falta mucho para eliminar y falta mucho para combatirla. Pero esto que decís, la democratización del acceso al deporte, a mí me parece que es un punto muy importante. Esto de, es clave primero hacer foco en la idea de la importancia del bienestar físico, mental y cómo eso nos conecta y nos hace mejores ciudadanos, el impacto que eso tiene en nuestra vida, que podamos acceder a eso, incluso desde el lado del gobierno. UNESCO publicó un dato que decía que cada inversión que hace el gobierno en inversión deportiva ahorra en general en la vida de una persona cerca de $2.700. Exactamente. Por lo que esa persona no se enferma, por lo que esa persona obviamente no va al sistema de salud. Exactamente. Sí. También, por ejemplo,
el diseño, el proceso de diseño de los espacios verdes, me das el caso de Copenhague, que ve un parque y no solamente ver espacio verde, sino la funcionalidad que tiene para el habitante. A mí me encanta esa definición, es como... Para todos los habitantes, para personas con discapacidad, por ejemplo. Todos, ¿Qué tipo de totalmente. acondicionamiento hay en un lugar que está pensado para que sea accesible la actividad física? ¿Qué tipo de acondicionamiento hay para esa población en particular? También es algo que siento que no está muy incorporado, que estamos llegando tarde. Y ahí el gobierno tiene que caminar al mismo ritmo que las demandas sociales. Totalmente. Bueno, porque hay una discusión para mí que es fascinante, que es con respecto a cómo funcionan los gobiernos, ¿no? Y yo siempre digo que el gobierno los gobiernos tienen como esta idea de que el ciudadano tiene que prestar la atención. Hoy todos competimos por la atención, ¿no? Del otro. Claro. Y el sector privado obviamente lo entendió rapidísimo y justamente, ¿cómo hago yo para captar tu atención? Para básicamente poder hacer lo que yo quiero hacer. Te vendo publicidad, lo que sea, eso de las redes sociales. El gobierno para mí como que está tan disociado del funcionamiento de los ciudadanos que pretende como que vos, porque es el gobierno, ¿entendés? Tenés que darle una sobreatención o tenés que dedicarle más tiempo de tu vida o tenés que invertir. Che, no, flaco, tenés que ir a la velocidad que voy yo. Hoy no solo vivía en un celular. Bueno, cuando justamente quiero interactuar con vos, bueno, quiero que estés a la altura de eso. Yo estoy a favor de la cosmovisión de Steve Jobs. El gobierno tiene que pensar en términos de experiencia de usuario. 100%. El diseño es cómo funcionan las cosas. Y cómo funcionan las cosas te lo da la gente. Hay un profesor que se llama Cass Sunstein, que es bastante conocido porque habla de un montón de temas, pero hace varios años, como 10 años, publicó un libro que se llama Simpler, el futuro del gobierno. Y él en ese libro, año 2014 lo había publicado, él dice algo así como el gobierno tiene que funcionar como un iPad, una tableta, ¿no? Una tablet. Y me parece genial esta idea, como, che, tiene que ser muy simple, tiene que ser rápido, no me hagas investigar a mí cómo tengo que hacer todas las cosas, no me hagas presentarte a mí 2 veces una cosa que vos ya tenés y la generaste vos. Bueno, nada, podemos hablar mucho, pero vinculado a lo que decís vos, esta disociación con dónde está parada la sociedad y la demanda de la sociedad y la demanda de los vecinos y cómo va cambiando, yo estoy de acuerdo y creo que eso se representa obviamente en la política pública, ¿no? Y creo que hay muchísimo para hacer. Concuerdo. Es parte de pensar el bienestar del siglo XXI. Absolutamente. Bruno, un placer. Un placer.